Espíritu Santo de Dios, sumérgeme bajo la inspiración de tu presencia y trae palabra a mi corazón, palabra llena de gracia, palabra llena de bondad, palabra sazonada con el Espíritu Santo, con la sal que sana los corazones heridos. Ahora, Espíritu Santo de Dios, comienza a operar por el poder de tu palabra, que no vuelve atrás vacía, sino que es prosperada en todo aquello para lo cual tú la has enviado. Oh Espíritu Santo de Dios, llévate todo cansancio, toda fatiga, toda distracción. Llévatela en el nombre de Jesucristo. Y ahora mismo, oh Dios, que podamos fluir en el Espíritu. Espíritu Santo de Dios, pasa tu sol encendido por mis labios. Pon palabras sazonadas con gracia. En el poderoso nombre de Jesús, ahora mismo, oh Señor, habla a cada vida, habla a cada corazón. Revélate conforme a tu poder y tus riquezas en gloria. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, habla a las vidas que nos están siguiendo a través de las redes sociales, que nos están sintonizando. Habla ya al otro lado, Dios mío, de Latinoamérica, de Centroamérica, del Caribe, de Norteamérica, hasta donde llegue esta transmisión. Habla a la gente, habla al universo, habla al mundo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ponernos cómodos allí, gloria a Dios. Nadie se mueva de su asiento, nadie converse, todo el mundo atento, su teléfono celular en silencio, menos que lo esté siguiendo a través de la Biblia electrónica, que tenga su celular allí y pueda seguir la lectura y el pasaje que hemos leído en la mañana de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de este tema que venía a mi corazón durante esta semana. ¿Qué predico? Y venía a mi corazón que no te olvides de Dios. No te olvides de Dios. ¿De dónde surge este pasaje? No te olvides de Dios. El pueblo de Dios de la antigüedad estaba, después de haber caminado por un desierto, dice la palabra, grande, amplio y espantoso, donde habían serpientes, escorpiones, fieras salvajes, donde su pie nunca se hinchó, le decía el Señor a través de Moisés, y su vestido nunca se envejeció sobre su cuerpo. Después de haber atravesado 40 años de lucha, de experiencias, de pruebas, de padecimientos, en un desierto, se encontraban ahora en la frontera para entrar a la tierra que Dios les había prometido. Dios les prometió que los iba a sacar de aquella nación de Egipto, donde habían estado esclavizados durante 400 años. El pueblo de Israel estuvo sujeto, sometido bajo la bota del imperio de Egipto, de Faraón, 400 años. Pero cuando el pueblo clamó a Dios, Dios sacó a su pueblo de Egipto después de 400 años. Los hizo atravesar el Mar Rojo. Milagrosamente Dios partió, abrió ese Mar Rojo. Uno hoy lo predica, uno hoy lo enseña, uno hoy lo da a conocer, pero es algo sobrenatural, es algo, un prodigio, un milagro, una maravilla el que Dios hizo, que con solamente Moisés levantar su vara, su bastón de pastor de ovejas hacia el mar
se partió en dos columnas de aguas retenidas, contenidas, una a la derecha y otra a la izquierda. Y el pueblo de Dios pasó por el medio del mar, dijera alguien, por todo el centro, pasó por el medio de la tierra seca el pueblo de Dios. Pasó el mar rojo y se encontró ahora en el desierto. Y ahora caminó 40 años en el desierto. De acuerdo a los grandes historiadores, exégetas, eruditos de la Biblia, de acuerdo al libro de Éxodo, en el capítulo 13, versículo 17, Éxodo 13, 17, para los que toman nota, es interesante que la ruta para llegar a Canaán, la tierra prometida, era de 2 semanas. Esa travesía ellos la podían hacer en 2 semanas. Dice que Dios no permitió que su pueblo pasara por la tierra de los filisteos porque era una ruta corta, y el pueblo, cuando se encontrara con los adversarios en el camino, no estaban preparados para la guerra. Entonces Dios permitió que el pueblo, en lugar de 2 semanas para llegar a la tierra de Canaán, buscara la parte del desierto donde ellos tuvieron que caminar durante 40 años. Ahora, estaban en la frontera, y cuando estaban en la frontera, Moisés les da el mensaje del Deuteronomio. Por eso este libro que hemos leído se llama Deuteronomio. Deuteronomio significa segunda ley. No porque eran 2 leyes de Dios, sino porque ya Dios le había dado la ley a Moisés en el monte santo, el monte Oreb, el monte Sinaí, y ahora Moisés, cuando ya iban a entrar a la tierra prometida, la tierra de Canaán, ahora le lee nuevamente los mandamientos para que ellos sepan cómo habían de conducirse. Por eso se llama este libro que hemos leído Deuteronomio, segunda ley, para que tengamos una idea de lo que significa el libro de Deuteronomio. Ahora, una de las cosas que Moisés le orienta al pueblo es: Moisés tiene el temor, Moisés tiene la inseguridad, la incertidumbre. Moisés es como que Dios le está mostrando que le hable eso, porque el pueblo, una vez que entre a la tierra de Canaán, se va a olvidar de Dios. Se les va a olvidar a Dios. La palabra en el hebreo, olvidar, es la palabra shamar. Y esa palabra shamar se traduce dejar de preocuparse por algo o por alguien, o parar de preocuparse por algo o por alguien. Alguien lo dice más parafraseado, con mayor claridad: sacar de su memoria, de su mente, de su pensamiento algo o a alguien. Es como cuando usted le dice a alguien: no me olvides, no me saques de tu mente, no me saques de tu pensamiento, no me saques de tus sentimientos, no me saques de tu inteligencia. Y el pasaje que hemos leído en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, fíjense que Moisés le viene hablando al pueblo de varias cosas, y en medio de eso él le da este consejo y los exhorta diciendo: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Den un fuerte aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Él dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Dile al hermano: cuídate, mi hermana, de no olvidarte de Dios. Cuídate de no olvidarte de Cristo. Cuídate de no olvidarte de la Biblia. Cuídate de no olvidarte del Evangelio. Cuídate de no olvidarte de la obra de Dios. Cuídate de no sacar, oh gloria a Dios, alguien le está hablando el Señor aquí, ya Dios comenzó a hablar. Cuídate de no sacar a Dios de tu mente. Cuídate de no sacar a Dios de tu pensamiento. Cuídate de no sacar a Dios de tu inteligencia. Cuídate de no sacar a Dios de tu vida. Cuídate de no sacar a Dios de tus planes. Cuídate de no sacar a Dios de tu negocio. Cuídate de no sacar a Dios de tu profesión. Cuídate de no sacar a Dios de tu matrimonio. Cuídate de no sacar a Dios de tu familia. Cuídate de no sacar a Dios de tu principio. Alaba la gloria de Dios. Cuídate de no sacar a Dios de tu principio, de tu
tus valores, cuídate de no sacar a Dios de tus proyectos, cuídate de no sacar a Dios. Eso era lo que Moisés le estaba diciendo al pueblo. Mira, ya ustedes van a entrar en la tierra prometida, pero no se olviden de Dios. No se olviden que Dios hizo milagros en Egipto. No se olviden que Dios hizo obró milagrosamente. Y para sacarlo de Egipto, acuérdense que Dios hizo que vinieran 10 plagas sobre el territorio de Faraón y de Egipto. 10 plagas donde habían piojos, donde habían moscas, donde habían ranas, donde habían tinieblas, donde había granizo, donde había muerte de los primogénitos, donde había sangre en las aguas, en los ríos, donde había contaminación. Aleluya. Por eso no te olvides de Dios. Acuérdate de Dios, todo lo que hizo en Egipto para sacarte de Egipto. No te olvides de Dios. Le dice a Moisés al pueblo: ustedes van a entrar en la tierra prometida, pero miren, por nada del mundo saquen a Dios. No saquen a Dios de su corazón, no saquen a Dios de sus planes, no saquen a Dios. Mira, ustedes van a ser bendecidos. Piensen lo que Moisés le dice al pueblo: Dios lo va a bendecir a ustedes. No se olviden, vean lo que Dios ha hecho como ustedes le dijo. Su vestido nunca se envejeció, su vestido siempre estuvo, aleluya, como nuevo. Su vestido nunca le salió hueco por ningún lado, su vestido nunca se puso andrajoso, su vestido nunca todo el tiempo su vestido se vio que estaba lavado, que estaba limpio, no se desgastó. Lo lavaban y no se desgastaba. Sus calzados nunca se envejecieron y sus pies nunca se hincharon. Miren las maravillas que Dios ha hecho. No se les olvide esto, no saquen esto de su mente. Era lo que le quería decir a Moisés al pueblo: ustedes van a entrar en una tierra de vegas, en una tierra de arroyo, en una tierra de olivares, en una tierra de vid, en una tierra de higuera, en una tierra, aleluya, de fuente de agua, porque ustedes no vieron agua en el desierto. Acuérdense que cuando venían en el desierto tenían sed y Dios hizo un milagro y les dio agua del pedernal, les dio agua de la roca. Oh, gloria a Dios. No se olviden de ese Dios grande, no se olviden de ese Dios poderoso, no se olviden de ese Dios glorioso que cuando tuvieron hambre hizo caer el maná del cielo y los alimentó durante estos 40 años. No se olviden que es un Dios que hace las cosas que no son como si fuesen. Un Dios poderoso, un Dios glorioso, un Dios maravilloso. No se olviden, le decía Moisés al pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Los estaba condicionando, los estaba preparando, los estaba alimentando emocionalmente, psicológicamente, para que ellos mantuvieran la fortaleza de esa fe, de esa confianza, y su mente y su corazón centrados en Dios, esperando en Dios y confiados en Dios y firmes en Dios. Por eso Moisés le dice, vean lo que le dice aquí en el versículo que hemos leído, el capítulo 8 de Deuteronomio: cuídate de no olvidarte de Dios, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas, te sacies, edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas, tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieses se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande, espantoso, lleno de escorpiones, serpientes ardientes y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían comido o no habían conocido, afligiéndote y perdonándote, para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han dado esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día de hoy. Eso era lo que Moisés le estaba diciendo al pueblo: acuérdate de no olvidarte de Jehová tu Dios, porque el ser humano generalmente olvida las cosas. Así como muchas veces a usted se le olvida, coloca una cosa en un lugar y se le olvida que colocó esa cosa en ese lugar.
Me acuerdo cuando yo era niño me mandaban para la bodega y me decía mamá, cómprame esto y aquella cosa. Y yo iba repitiendo desde la casa hasta llegar a la bodega. Cuando llegaba a la bodega se me olvidaba aquello que mandaba a comprar mamá. Así somos las personas, así somos los niños, los hombres, las mujeres, los seres humanos. Se nos tienden a olvidar las cosas. Hay unos que los mandan a tomar fitina, la vitamina esa que venden para la memoria, para la mente, para el cansancio, porque se le olvidan las cosas. Tengo una vecina muy cerquita que duerme conmigo en mi casa que todo se le olvida. Tiene que anotar las cosas porque todo se le olvida. Si no anota las cosas se le olvida y ella porfía que lo puso allí y lo puso allí y resulta que no lo puso en ese lugar, que lo puso en otro lugar. Y le quitan la cabeza y ella lo puso allí en ese lugar. Se le olvidan las cosas. Así somos las personas muchas veces, así somos los seres humanos, así somos nosotros. Y así era ese pueblo de Israel de la antigüedad. Por eso Moisés le decía en ese momento al pueblo, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y por eso le di el concepto, es sacar de la mente, es sacar de la memoria. Eso es la palabra olvidar, sacar de la memoria, sacar de la mente cosas. ¿Y qué es lo que el pueblo a veces saca de la mente, saca del corazón, saca de sus planes, saca de sus pensamientos, saca de su vida? Gente que se olvida de Dios, gente que saca a Dios, gente que ya no quiere saber nada de Dios. No es como cuando usted se le olvida algo y luego recuerda, no. Estas son gente que sacan a Dios de su mente, que sacan a Dios de sus planes, de sus pensamientos, de su propósito, de su proyecto, y por eso se olvidan de Dios como este pueblo. Cuando usted ve la historia del pueblo de Israel en Jueces capítulo 3, versículo 7, se va a dar cuenta que el pueblo se olvidó de Dios, se apartó de Dios, hicieron altares para adorar a otros dioses, se sacaron a Dios de la mente, se le olvidó que había un Dios grande llamado Jehová de los ejércitos que había hecho señales en Egipto. Se olvidaron de un Dios grande que había abierto el mar rojo para que ellos pasaran. Se olvidaron de ese Dios grande que un día le hizo llover maná del cielo para que comieran durante 40 años en el desierto. Se olvidaron de todas las señales, se olvidaron de todas las maravillas, se olvidaron de todos los prodigios, porque Dios les digo, no sea que ustedes después que entren, ustedes edifiquen casas y tengan bienes y hagan riquezas, y entonces a ustedes se les olvide que yo existo. Y eso es lo que pasa con el ser humano. El ser humano cuando está en la abundancia, el ser humano cuando se le multiplican las riquezas, los bienes, las prosperidades, el ser humano cuando todo le va bien, el ser humano tiene que olvidarse del Señor. Pero no vea un ser humano que tiene una prueba, que tiene un problema, que tiene una enfermedad, que tiene una situación grave de necesidad, para que usted vea a esa persona acordándose de ese Dios grande para que lo ayude en ese momento de dificultad. Y eso era lo que Moisés le estaba diciendo al pueblo, y le estaba exhortando y le estaba aconsejando cuando le decía, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y de cebada, de vides, de higuera, de granado, tierra de olivos, tierra de aceite, tierra de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son de hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Y entonces en el verso 11 le dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuando estés en el momento bueno, cuando estés en la bendición, cuando toda tu vida esté siendo bendecida, tu casa, tu hogar, tu familia, tu matrimonio, tu trabajo, tu finanzas, tu economía, tu empresa, tus proyectos, tus planes, cuando todo Dios te esté bendiciendo, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate de no sacar de tu mente a Cristo. Cuídate de no sacar de tu pensamiento al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Cuando venga toda esta abundancia, cuando venga todas estas bendiciones, cuando venga toda esta prosperidad, cuando Dios te dé el carro, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuando Dios te dé la motocicleta, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuando Dios te dé los dólares, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Alaba la gloria de Dios en esta mañana. Dale un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Oh, gloria a Dios. Cuando estás en esa nación, cuando estás en ese país a donde Dios te ha permitido viajar, a donde Dios te ha permitido trabajar, a donde Dios te ha permitido
permitido ir. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate de no olvidarte de la fe. Cuídate de no olvidarte de tu salvación. Cuídate de no olvidarte de los planes de Dios que tiene para tu vida. Eso era lo que Dios le decía al pueblo de Israel, porque Moisés sabía que el pueblo era débil en ese sentido, que el ser humano es vulnerable en ese sentido, y cuando está en holgura, cuando está en esa situación, en esa condición, el ser humano tiene que olvidarse de Dios, tiende a olvidarse de Dios. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel después que ellos llegaron a la tierra prometida. Vean que todo fue olvido de Dios, se olvidaron de Dios, y Dios tenía que levantar hombres profetas para que nuevamente le dieran un mensaje, que ellos retornaran a la fe, retornaran a la obediencia, retornaran a caminar bajo la voluntad y la obediencia del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y ese es el mismo mensaje para este siglo XXI, para usted, estimado televidente que me sigue a través del Facebook en el día de hoy, para usted, estimado oyente, para usted, estimada iglesia, para usted, estimado amigo. ¿Saben por qué los problemas de la humanidad, los graves problemas de la humanidad, los graves problemas de las naciones, los graves problemas de los gobiernos, los graves problemas de los políticos, los graves problemas de los empresarios, los graves problemas de la sociedad, de la familia, los graves problemas dentro aún inclusive de la misma religión, los grandes problemas son? ¿Saben ustedes la raíz de los graves problemas? ¿Saben ustedes la raíz de todo lo malo que acontece sobre la tierra? La raíz es que hay un eclipse de Dios sobre la mente del hombre. Hay un eclipse, una amnesia de lo que es la fe y la presencia del Señor. Se han olvidado de Dios. Los grandes líderes universales se han olvidado de Dios. Los grandes proyectos sacan a Dios de sus planes, sacan a Dios de sus proyectos, como el del humanismo. Con el hombre todo, sin Dios. El hombre puede lograrlo todo, el hombre puede hacerlo todo, el hombre puede alcanzarlo todo, el hombre puede llegar a la luna, el hombre puede llegar a Marte, como dijeron aquellos rusos cuando llegaron a la luna. Hemos estado por todo el universo, pero por ningún lado no hemos encontrado a Dios, no hemos visto a Dios. Por lo tanto, Dios no existe. El hombre se ha olvidado de Dios, la humanidad se ha olvidado de Dios. Por eso es que viven como viven, sumergidos en tantas calamidades, en tantos problemas, en tantas pestilencias, en tantas adversidades, en tantas situaciones que está viviendo la humanidad, porque se han olvidado del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Oh, bendita sea la gloria de Dios. Por eso a veces la iglesia vive en una condición de crisis espiritual. Por eso a veces la iglesia vive en una condición de enfriamiento espiritual, de desmayo espiritual, de desánimo espiritual. ¿Sabe usted por qué a veces la vida de muchos creyentes, de muchos hermanos, decae, se tiene una actitud de tibieza, de enfriamiento espiritual? ¿Sabe usted por qué mucha gente abandona la fe, se va de la iglesia, no persevera, no es persistente, no crece, no avanza, no madura? Porque la gente poco a poco se va olvidando de Dios, va haciendo lo que hizo el pueblo de Israel y no escucha el consejo de Moisés, que dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y si la palabra nos dice a nosotros: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, es porque estamos propensos a olvidarnos de Jehová nuestro Dios. Porque si este era el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, el pueblo que vio en el desierto mientras iban, aleluya, miren lo que pasó con ellos. Ellos iban en el desierto, y esos 40 años que iban en el desierto, de día había una columna de nube que los cubría. De día iba esa columna de nube cubriéndolos por todo ese desierto 40 años, cubriéndolos del sol, cubriéndolos, dándoles una sombra bajo la cobertura de Dios, porque eso es lo que significa. Iban bajo la cobertura de Dios, iban bajo la presencia del Señor. El Señor durante los 40 años iban, y ellos iban cubiertos con esa nube. A ellos no les pegó ese sol inclemente en el desierto. La nube iba cubriéndolos de día, y de noche entonces Dios le colocaba no la luna, sino una columna de fuego que los iluminaba, una antorcha encendida que iba delante de ellos, iluminándoles el camino, conduciéndoles el camino, o donde acampaban, allí estaba esa columna de fuego que era la presencia del Cristo de la gloria, la presencia del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y cuando ellos entran a la tierra prometida,
Cuando están en la frontera, Moisés le dice: acuérdense de Dios, acuérdense de Jehová, acuérdense de aquella columna de fuego que siempre estuvo con ustedes en la noche, en la oscuridad, en la tiniebla. Aleluya. Yo no sé por qué tiniebla tú estás pasando, yo no sé por qué oscuridad, por qué prueba tú estás pasando. Aleluya. Dice la palabra: las naciones serán cubiertas de tiniebla, pero por sobre ti amanecerá la columna de fuego, amanecerá la gloria de Jehová, amanecerá la luz del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Acuérdate de esa columna de fuego, acuérdate de Cristo cuando está pasando por la aflicción, por la necesidad, por la prueba, por el problema, por la situación cualquiera que sea. El Señor le dice a ellos: acuérdate, acuérdate de Jehová, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y si Moisés le dice a ellos: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, es porque ellos se podían olvidar de Jehová. Y por eso Moisés le lanza este mensaje, le lanza esta predica, le lanza esta conferencia. Antes de ellos entrar en la tierra prometida, le dice: yo les tengo que hablar claro, porque yo estoy seguro que ustedes, después que entren allá y ustedes arrebaten la bendición y entren a la tierra buena, una tierra buena, le dijo Moisés, Dios lo va a llevar a una tierra buena, pero esa tierra buena va a ser causa de perdición de ustedes. Esa tierra buena va a ser causa de que ustedes se olviden de Dios en ese lugar, de esa bendición. Aleluya. Así muchos han venido a Cristo, así muchos hemos venido rendidos a los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo hemos recibido, lo hemos aceptado como nuestro único Salvador personal. Hemos visto algunos más que otros la gloria de Dios, maravillas de Dios, señales de Dios, milagros de Dios. Otro Dios los ha liberado de opresiones, de perturbaciones espirituales. Otro Dios los ha sanado de enfermedades crónicas terminales. Oh, gloria al Señor. Siempre me acuerdo de aquella jovencita que Dios le sanó acá en la congregación, 13 tumores en los ovarios. Oh, gloria a Dios. Acuérdate de Jehová tu Dios, que hizo maravillas, que hizo señales, que hace prodigios. Gente que Dios ha liberado, que le ha echado fuera los demonios, que ha echado ha quemado ligaduras, ataduras. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Me acuerdo yo, tendría yo como unos 25, 30 años, hace muchos años, y una niña de una familia que era lisiada y se arrastraba sobre sus piecitos, y me invitaron a mí a orar a esa niña en esa casa, en ese lugar, y fui y le oré muy cerca de la congregación donde asistíamos, y fui y le oré, le puse las manos, la mandé que se levantara y caminara en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Y hoy en día es una gran mujer, por ahí anda caminando, trabajando. Oh, una madre de familia, con hijos, con hogar, con matrimonio. Bendito sea el nombre del Señor. Y aunque su papá nunca entregó su vida a Cristo, porque se entregó a la bebida alcohólica, al vicio, a los malos hábitos, pero Dios hace milagros. Por eso dice: acuérdate cuando venga el problema. Oh, gloria a Dios. Yo no sé a quién Dios le está hablando, yo no sé por qué Dios puso este mensaje en mi corazón, pero yo sé que aquí el Espíritu Santo está hablando a alguien. Yo sé que en las redes sociales el Espíritu Santo está hablando a alguien. Acuérdate de Jehová tu Dios, no te olvides de Jehová tu Dios. Haz memoria de las cosas grandes que, aleluya, que Dios ha hecho en tu vida. Haz memoria de las maravillas, de las sanidades, de los prodigios. Oh, gloria a Dios. Has tendido a sacar de tu mente en ciertos momentos a Dios. Has tendido a olvidarte de Dios. Has tendido, oh, gloria a Dios, a olvidarte del Señor Jesucristo. Pero acuérdate lo que Él te dice en esta mañana. Acuérdate de no olvidarte de Jehová tu Dios, el cual hizo maravillas en tu vida, el cual ha hecho señales, el cual ha hecho prodigios, el cual has visto cómo Dios ha venido tratando con tu vida, con tu hogar, con tu familia. Acuérdate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Aleluya. Ese es el mensaje para nosotros en el día de hoy. Acuérdate de no olvidarte de Jehová. Acuérdate de no olvidarte de Cristo en estos momentos duros, difíciles que estamos viviendo, en estos tiempos peligrosos, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos difíciles. Acuérdate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Es el tiempo donde tenemos que más bien aferrarnos a Dios, aferrarnos a Cristo. Cuidado con sacar a Dios de tu mente, cuidado con sacar a Dios de tu corazón, cuidado con parar la presencia de Dios en tu vida. Y fíjense lo que le dice: la consecuencia cuando la persona se olvida de Dios, cuando la persona saca a Dios de su mente, de sus planes, de su corazón,
Vea lo que le pasa, de acuerdo al versículo 19. Mas, si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. La consecuencia, ¿qué es lo que va a pasar con un creyente, con una nación, con un país, con un gobierno, con un hogar, con una familia que se olvida de Dios? Que se olvida del Señor. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué le dijo Dios a su propio pueblo? Si tú te olvidas, si tú llegas a ese extremo, a ese estado emocional, espiritual, de olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. El Señor mismo le dio la sentencia. Si ustedes se olvidan de mí, si ustedes se apartan de mí, si ustedes me sacan de sus mentes y de sus corazones, de sus pensamientos, ustedes van a perecer. Por eso es que las naciones perecen, porque se han olvidado de Dios, porque se han entregado a la idolatría, a los dioses extraños, a los ídolos, al paganismo. La mayoría de los gobernantes en el mundo tienen pacto con las tinieblas, tienen pacto con los demonios, tienen pacto con los hechiceros, tienen pacto con los brujos, tienen pacto con los babalaos, tienen pacto con el ocultismo, con la oscuridad, con las tinieblas. Han hecho pactos, han entregado a los pueblos, han entregado a las naciones, a los demonios, a Satanás, para ellos perdurar en el tiempo, en posesión de gobierno, de estructuras gubernamentales. Han hecho pactos de sangre, han hecho pactos con los espíritus de los muertos, han hecho pactos de muchas formas, de muchas maneras. Y por eso muchas veces las naciones viven en unas ataduras, viven en desgracia, viven en situaciones sobrevenidas, viven en cosas que les suceden, que acontecen. No se levantan las economías de las naciones, no avanzan, no prosperan, no salen a relucir, a prosperar como tienen que ser. ¿Por qué? Porque se han olvidado del Dios verdadero, se han olvidado del Dios de Abraham, se han olvidado del Dios de Isaac, se han olvidado del Dios de Jacob. Y también cuando un pueblo que profesa la fe cristiana, cuando un pueblo que profesa a Cristo como su Salvador personal, no tiene a Dios verdaderamente como el primer lugar, como dice el primer mandamiento de la Torá: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Cuando un pueblo no determina lo que dice Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas, dice la palabra que todos los que se olvidan de Dios serán trasladados al Seol. Pero no solamente son trasladados al Seol, al lugar del infierno, al lugar de los espíritus de los muertos, sino que son también confinados. Y está determinado para ellos una sentencia: pereceréis. ¿Pereceréis en qué? Pereceréis en la condenación eterna. Pereceréis en esta tierra. Gente que estarán sujetas y atadas a esclavitud, a miseria, a pobreza, a enfermedades crónicas, terminales, ataduras, yugos que lleva la gente sobre sus hombros, sobre su vida, sobre su descendencia, y no salen de una para entrar en otra. ¿Por qué? Porque se han olvidado de Jehová su Dios. Y eso es el mensaje para nosotros en esta mañana. Joven, acuérdate lo que dice el Señor en Eclesiastés capítulo 12 versículo 1. Acuérdate de tu Creador
en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y no tengas de ellos contentamiento. Si Dios nos dice, acuérdate de no olvidarte de Jehová tu Dios, también nos dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud y no te olvides en este momento que eres joven, que estás en esa plenitud de la vida. No te olvides de Jehová tu Dios. Es el tiempo donde Dios está llamando y donde Dios está demandando que los jóvenes no se olviden de Dios, que hoy más que nunca le abran su corazón al Rey de Reyes y el Señor de Señores, para que vengan las bendiciones, para que vengan las promesas que Dios tiene para la juventud, para la familia, para la iglesia, para la obra de Dios, para la sociedad, porque no hay otra cosa. Si nosotros ponemos a otros dioses, como dijo Moisés en el libro de Deuteronomio, pereceréis. Y un Dios no es que usted haga solamente una imagen y usted le ofrezca incienso, o usted le prenda velas, o usted le haga invocaciones, etcétera, etcétera, le haga peticiones. Eso es una forma de crear dioses y adorar imágenes que Dios no aprueba y que no están establecidos en la palabra del Señor. Un Dios es todo aquello que le quita el primer lugar a Cristo. Un Dios es todo aquello que le quita el primer lugar a Dios. Cuando usted está colocando otra cosa por encima de Dios y está poniendo a Dios en un segundo lugar, ahí usted se está olvidando de que Jehová es el primero, que Jehová es el primero y Jehová es el primero. No es que primero, que segundo y es tercero, sino que Jehová, que Dios, que Jesucristo es el primero en su vida, en su corazón y en todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida. Él es el primer lugar en nuestra vida y en nuestro corazón. Por eso dice, lo amarás con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Este es el primer y grande mandamiento. Por lo tanto, la exhortación hoy es, el mensaje es, acuérdate y cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, porque si te olvidas de Jehová tu Dios, vas a perecer en el infierno eterno, vas a perecer en la condenación, vas a perecer en las ataduras, vas a perecer en el fracaso, vas a perecer en la miseria, en la pobreza, y nada te saldrá bien, y en nada prosperará, y en nada surgirá, y en nada surgirá y saldrás adelante, porque te olvidaste de Jehová tu Dios. Aleluya. Ese es el mensaje en la mañana de hoy. Cuídate. Cuando el Señor nos dice a nosotros, cuídate, es como que usted le está diciendo a una persona, cuídate, fulanita. Cuídate, fulanito, porque le tiene amor, porque le tiene afecto, porque le tiene cariño, porque se preocupa por él, porque le teme que le pase algo malo. Oh, gloria a Dios. Y Dios no quiere que a nosotros nos pase nada malo. Dios no quiere que a nosotros nos pasen desgracia. Dios no quiere que nosotros vivamos fracasados. Dios no quiere que nosotros vivamos en sufrimiento. Dios no quiere que nosotros vivamos amarrados, amordazados, atados. Dios no quiere que nosotros vivamos en escasez, en estrechez. No, por eso Él nos dice, cuando te metas en la tierra prometida, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Ahora Cristo nos ha metido a nosotros en el Evangelio. Ahora Cristo nos ha introducido en la gracia, en el plan de salvación para nuestras vidas. El momento que nosotros abrimos nuestro corazón y creímos en Cristo como nuestro Salvador personal, Él nos metió en la tierra de Canaán. La tierra de Canaán, la tierra buena, ahora no es una región geográfica. La tierra buena, la tierra fértil, la tierra de arroyos, la tierra de aguas, la tierra de olivares, la tierra de vid, la tierra de higuera, la tierra de olivo, la tierra de vega, la tierra de llanura. Es Cristo ahora, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Esa es la tierra buena, esa es la tierra de bendición, esa es la tierra de liberación, esa es la tierra de la libertad, esa es la tierra de la vida, esa es la tierra del perdón. Es Jesucristo, aleluya, el Rey del Reyes, el Señor de Señores. Pero cuando Dios te meta en Cristo, en los caminos del Evangelio, en los caminos de la fe, oh gloria a Dios, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, cuídate de no olvidarte del reino de Dios, cuídate de no olvidarte de las cosas de la vida eterna, cuídate de no olvidarte de las bendiciones, de las promesas eternas, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, porque si te olvidas de Jehová tu Dios, dice, pereceréis. No queda otra cosa sino una horrenda expectación de hervor y de juicio, que hay que devorar a los que pisotean y tienen por inmunda la
la sangre poderosa de Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Así que cuídate, iglesia, cuídate, hermano, cuídate, nuevo creyente, cuídate, estimado amigo, que nos estás visitando, que estás escuchando la palabra. Cuídate, que se te olvide todo, pero menos que se te olvide Cristo, menos que se te olvide Dios, menos que se te olvide el Creador del universo, menos que se te olvide el plan de Dios para tu vida, porque si no, hay una sentencia: de cierto pereceréis. Fíjense ustedes, esta gente se olvidaron tanto de Dios, se olvidaron tanto de Dios, que en el año 589 Babilonia entró a Jerusalén y los destruyó totalmente. Perecieron por olvidarse de Dios. Y en el año 70 después de Cristo, los romanos entraron en Jerusalén y la destruyeron totalmente. Y dice un historiador judío llamado Flavio Josefo que la profecía que dio el Señor Jesucristo, que no quedaría piedra sobre piedra que no fuese derribada, se cumplió literalmente. El templo y todos los edificios y casas del pueblo judío, dice que cuando Flavio Josefo fue a hacer el documental, Jerusalén había quedado como cuando hagan o surcan un terreno para sembrar. No había quedado, solamente quedaron eso que usted ve por televisión, que se llama los muros de los lamentos, una extensión del muro del templo donde los judíos adoraban a Dios. Y eso fue lo único que les quedó, porque los romanos lo dejaron como un testimonio de que Roma había destruido y derrotado a los judíos el año 70 después del Señor Jesucristo. Lo que dijo Moisés, se los dijo miles de años de venir Cristo. Cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios. Y hoy yo te aconsejo, y yo te exhorto, y yo te animo, y te acuerdo, y te recuerdo. Cuídate, hermano, hermana, joven, adulto, matrimonio. Cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, como dice el salmista. No hay para mí bien fuera de ti. Fuera de Cristo no hay bien para nosotros. Dentro de Cristo está la tierra buena, está todo el bien, está toda la bendición. Entonces, ¿cómo nos vamos a olvidar del Rey de Reyes y el Señor de Señores? Denle un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Yo estaba viendo por aquí una fábula y quisiera, antes de culminar el mensaje, compartirla con ustedes. El olvido de los ángeles. Había una vez un grupo de ángeles que vivían tranquilamente, rodeados de paz y armonía. Cuando pensamos en ángeles, nos imaginamos unos seres pacíficos y luminosos que viven en un paraíso donde todo lo que necesitan se hace realidad. Y tenemos toda la razón. Así es exactamente como viven la gran mayoría de los ángeles. Y así es como vivían los protagonistas de esta historia. Digo vivían porque en un momento dado decidieron cambiar. Llevaban toda la eternidad rodeados de la más absoluta de las comodidades. Dios les daba siempre todo lo que necesitaban y no tenían que preocuparse por nada. Su vida era fácil y agradable y no conocían el dolor ni nada que se le pareciera. Hasta que un día uno de ellos se planteó la siguiente cuestión: ¿cómo sería la vida si nuestro amado Padre no se ocupara de nosotros en todo momento? ¿Qué pasaría si dejáramos
este paraíso y buscáramos nuevos horizontes, seríamos capaces de salir adelante por nosotros mismos. A todos les pareció una pregunta muy interesante y todo un reto también. Dios siempre les había dado todo lo que querían y tal vez ya era hora de intentar conseguir algo de ellos solos. Así que decidieron a marcharse de casa. Una temporada fueron a ver a su padre para comunicarle su intención. Al escuchar esta propuesta, Dios sintió una mezcla de sentimientos en su interior. Por un lado, se asustó mucho, amaba a sus hijos y más que nada en el mundo sabía que sufrirían si se iban. Nunca antes se habían separado de su lado y sabían a ciencia cierta que encontrarían dificultades por el camino. Pero por otro lado se sintió muy orgulloso que sus hijos se habían hecho mayores y querían aprender a enfrentarse a la vida ellos solos. A pesar del miedo que sentía, le llenaba de alegría ver que estaban tan decididos. Así que les dio su bendición, no sin antes decirles que lo estaría observando en todo momento y que los ayudaría si veía que lo necesitaban. Sin embargo, para su sorpresa, los ángeles rehusaron su ayuda. No, Padre, no nos ayudes. Esto ya lo has hecho toda la vida. Ahora necesitamos ver si somos capaces de salir adelante nosotros solos. A Dios no le gustó esta idea y se opuso. Vosotros no sabéis a qué os enfrentáis, hijos míos, le respondió. Nunca habéis estado solos y encontraréis muchas dificultades en el camino. Dejad que yo os ayude un poco. No, Padre, insistieron los ángeles. No, Padre, insistieron los ángeles. Debemos hacerlo solos. Si no, esta aventura no tiene sentido. En el fondo, Dios sabía que sus hijos tenían razón. No servía de nada que se fueran si Él seguía cuidándolos. Así que al final accedió. Pero antes de decirle a Dios, les hizo una petición. Hijos, yo sé lo que os espera. Muchos días sufrientes. Lloraréis y hasta sangraréis. Yo lo veré todo. Y tal como me habéis pedido, no intervendré. Sabed, sin embargo, que sufriré tanto como vosotros. Cada vez que caigáis, mi corazón se encogerá de dolor. Vosotros me habéis pedido que nos ayude, y no lo haré, pero a cambio yo os pido otra cosa a vosotros. Acordaos de mí. Recordad que tenéis un Padre que os ama, más que a ninguna otra cosa. No penséis nunca que me he olvidado de vosotros. Por supuesto que te recordaremos, Padre, clamaron los ángeles. ¿Cómo quieres que te olvidemos? Tú nos lo has dado todo. Nos has amado siempre y sabemos que siempre nos amarás. Dios sabía que no sería tan fácil como sus hijos pensaban. Así que insistió. Prometédmelo, por favor. Prometedme que no me olvidaréis y que tendréis mi amor siempre presente. Te lo prometemos, Padre. Respondieron los ángeles. Y ansioso por empezar a ver a que el mundo se marchara. Así comenzó una de las aventuras más grandes que ha vivido el universo. Los ángeles subieron las montañas más altas, cruzaron los ríos más anchos que nadie ha visto nunca y lo hicieron solos. En todo momento Dios mantuvo su promesa, estuvo siempre a su lado, pero no los ayudó nunca. Los ángeles, en cambio, no cumplieron la suya. Tal como Dios había temido, se olvidaron de Él. Cada vez que encontraban un obstáculo y caían, se sentían solos y abandonados. Y nunca vieron ni una sola gota del mar de lágrimas que por ellos derramó. Ellos se olvidaron de Dios, pero Dios nunca se olvidó de ellos. Dios nunca se olvidará de ti. Dios nunca se olvidará de sus hijos. Dios nunca se olvidará de su pueblo. Nosotros somos los que olvidamos a Dios en los momentos a veces difíciles y aún en la abundancia y en la prosperidad. Que el Señor
nos fortalezca espiritualmente, y cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios en ninguno de los días de tu vida. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y vamos a darle gracias al Señor por esta administración de esta palabra del domingo de hoy. Oh, gracias, Señor. Vamos, póngase de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Si Dios le habló en esta mañana, dele gracias al Señor por esta palabra, por este mensaje, por este recordatorio, por esta reflexión. Cuídate, hermano, hermana, joven, iglesia, estimado televidente. Cuídate de no olvidarte nunca de Dios. Político, gobernante, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Padre, gracias por el mensaje de tu palabra. Oh Señor amado y eterno, en estos tiempos peligrosos y difíciles que estamos viviendo, en estos tiempos, Señor, que estamos atravesando, pedimos, Señor, que hoy más que nunca afirmes en nuestro corazón, en nuestra memoria, Padre, el que nos cuidemos de no olvidarnos de Jehová nuestro Dios. Señor, que tu fe pueda ser fortalecida en cada vida y en cada corazón, y que no nos olvidemos nunca de Jehová nuestro Dios, que no nos olvidemos en los momentos de la bendición, en los momentos de la abundancia, en los momentos de la prosperidad, en los momentos buenos de nuestra vida, en los momentos, Señor, de abundancia, que no nos olvidemos de ti, que siempre tú seas el centro de nuestra vida y de nuestro corazón, que tengamos presente que si nos olvidamos de ti, que si nos olvidamos de tu palabra, que si nos olvidamos de tu mandamiento para ponerlos por obra, hay una sentencia: perecer, el fracaso, la derrota, la desidia, el caos y el juicio eterno de Dios. Pero hoy, mi Dios amado, te alabamos y te adoramos y te bendecimos, porque hoy, Padre, nos has dicho una vez más: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídanos a todos de no olvidarnos de ti, Padre. En ningún momento de la vida que nos olvidemos de ti, de tu presencia, de tus maravillas, de tu grandeza, de todas las señales y prodigios que has hecho en nosotros, con nosotros y en medio de nosotros. Que esta obra, Jesús, es el Señor. Ninguno se olvide del Dios grande, del Dios todopoderoso y el Dios eterno. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Estimado televidente, si usted recibió este mensaje por allá en Brasil, en Chile, en Perú, en Colombia, en las islas, en Trinidad, y usted escuchó este mensaje y usted ha tendido a olvidarse de Dios por cualquiera que haya sido el motivo y la circunstancia, yo le pido que usted en esta mañana se reivindique con el Señor y su vida sea restaurada, haciendo esta sencilla oración, reconociendo a Cristo como su Salvador personal. Repita conmigo: Señor Jesucristo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario, y que Dios el Padre te resucitó de los muertos al tercer día, y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Hoy confieso mis pecados y hoy me arrepiento de todo corazón, y hoy te recibo y te acepto como mi único Salvador personal. Padre, en el nombre de Jesús me declaro como hijo de Dios y renuncio a todas las maldiciones generacionales, hasta la maldición de olvidarme de Cristo, de olvidarme de la fe, de olvidarme del Evangelio, de olvidarme de Dios, y me declaro libre de toda atadura en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, usted desde hoy en adelante tiene en su memoria y nunca más se olvidará del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos seguimos por este mismo canal el próximo domingo a las 9 de la mañana. Dios le bendiga, Dios le guarde. Denle un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores.